Atención amigos, porque Tomás Mosiati aniquiló con todo al nefasto de Marcel, diciendo que los gastos están excediendo muchísimo a los ingresos. Así que vamos a ver el fragmento y después vamos a estar emitiendo comentarios. Claras, porque hay países que no publican con toda claridad las cuentas nacionales. Hay muchas dudas, por ejemplo, sobre lo que publica China, pero nuestras cifras teóricamente son. Y el descalce que hay entre ingresos y gastos es enorme. El descalce que hay entre los ingresos previstos y los que después efectivamente se producen es enorme. El endeudamiento progresivo del país es enorme. Seguramente este gobierno va a terminar con un endeudamiento adicional de 20.000 millones de dólares o incluso más. El descalce que hubo el año pasado fue aproximadamente en déficit de unos 9.500 millones de dólares. Uno puede entregar cifras. El próximo gobierno va a tener pagos de deuda por 50.000 millones de dólares, que obviamente no los va a poder cumplir. Es imposible y por lo tanto vamos a tener que ir chuteando la deuda hacia adelante en una especie de bicicleta, pero endeudándonos a tasas más altas. Estas son las cifras. Esto es lo que es. ¿Cuál es la última polémica con respecto a esto? Porque ha habido polémica. Esto está diciendo datos irrefutables. Esto no se puede refutar por ninguna manera. Y el próximo gobierno se le viene la noche porque no va a pagar una deuda que vamos a estar años y años intentando pagarla. Y todo esto por Marcel. Sobre la situación económica, fiscal del gobierno en el último tiempo. Es un traspaso de Corfo millonario al Ministerio de Hacienda por 3.400 millones de dólares, una cifra histórica. Frente a esto, ayer hubo un punto de prensa bien improvisado en el Palacio de la Moneda. Habló el ministro de Economía, Nicolás Grau, y afirmó que los recursos financieros de la corporación han crecido durante este gobierno. ¿Pero por qué han crecido? Por los pagos del litio. Y este año hubo un desplome, el año pasado ya, un desplome de los precios del litio. Por lo tanto, fue un incremento ocasional. Y por lo tanto dicen, bueno, como creció el precio del litio y la Corfo tenía plata, podemos hacer lo que queramos con esa plata. Rechazando declaraciones de la oposición que habló de irresponsabilidad fiscal. Mientras los partidos de derecha... O sea, estos tipos tienen deuda y lo primero que hacen es liquidar los fondos, las utilidades que está teniendo Corfo para pagar su deuda. Imagínense lo responsable que son financieramente estos tipos. Quieren endeudarse más. No es que quieran pagar las deudas que tenían de antes. Quieren seguir endeudando a Chile. Increíble, son unos psicópatas. Preparan un requerimiento para impulsar una comisión investigadora contra Mario Marcel y exigen la destitución de la directora de presupuesto, Javiera Martínez. La Contraloría General de la República ya anunció una investigación para determinar la afectación al patrimonio de la Corfo y el destino que se usó para esos capitales. Vanessa Gajardo, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hace una semana comentábamos lo que fue la respuesta de la vocera de gobierno, Aysén Echeverry, respecto de lo que va a ser el recorte fiscal programado para este año 2025. Este gobierno ha actuado con total responsabilidad fiscal, decía ella, un discurso que lo sabemos, el gobierno ha defendido con uñas y dientes, pero que después, cierto, de sumas y restas, le trae consigo nuevamente un dolor de cabeza, porque lo cierto es que los cálculos no dan. A propósito de lo que son los millonarios traspasos de Corfo a la billetera fiscal, estamos hablando de estos 3.400 millones de dólares en 2023, 1.500 de ellos que formaban parte del patrimonio fiscal de la Corfo, hoy cuestionan más que nunca lo que es la sostenibilidad de la economía hacia adelante. Pero aún así hay que ser objetivo, más allá, cierto, de lo que son las reacciones políticas que están surgiendo en medio de este debate. Lo primero, la Ley de Administración Financiera del Estado indica que justamente el Ministerio de Hacienda, en este caso el ministro Mario Marcel, tiene la potestad de ordenar el traspaso a rentas generales de la Nación, los excedentes, ojo con eso, de caja de los servicios e instituciones incluidos en la Ley de Presupuesto del Sector Público. Esto entonces despeja lo que es la primera interrogante, que dice relación con lo que es la legalidad de lo que aquí se hizo. La polémica, según el Ejecutivo, es artificial, propia, lo decíamos, de un año electoral marcado además por la falta de definiciones en los distintos partidos políticos. Qué frescos son estos tipos, porque lo que nosotros nos pedimos no es que sea legal o ilegal, que por lo demás, para mí, es completamente ilegal. Puede ser constitucional lo que hicieron, pero es ilegal.
Lo importante es saber para qué van a utilizar esos fondos. No sabemos, hasta el día de hoy Marcel dijo que estaba copado en deuda, pero no dijo para qué iba a usar los fondos, eso es lo grave. Por lo menos Piñera, cuando le robó plata, le expropió plata a Corfo, que le robó 1/3 de lo que le robó Boric y el Marcel, por lo menos compró vacunas, ¿cierto? Y terminó siendo un gran programa, ¿cierto? Usted podía ir a vacunarse cuando usted quisiera y estaba bastante bueno, uno podía ver. Qué curioso que cuando nosotros le pedimos trazabilidad de los fondos al Estado, comienzan a funcionar bien las cosas, ¿cierto? Estos tipos jamás te van a decir para qué lo van a hacer, porque sería quitarle privilegio a la casta, sin dudas. Pero en el que sí podemos decir existe certeza sobre una cosa, y es que al gobierno que venga, sea de izquierda o de derecha, le va a tocar enfrentar el bajo crecimiento, una deuda que se acerca peligrosamente a su nivel prudencial y también el debilitamiento de lo que son los fondos que el fisco tiene para usar en caso de emergencia, que fue lo que acá no se hizo. El ministro de Economía, Nicolás Grau, rechazó la falta de transparencia que acusa justamente la opinión pública y sostuvo firme que esto estuvo a la vista de todos en las actas del Consejo y además fue parte de la discusión presupuestaria ese año, aunque sí reconoce que este traspaso fue mayor a otros traspasos históricos. Eso es obvio, eso es un dato. ¿Pero qué está diciendo Grau? Es mentiroso. ¿Para qué van a utilizar esa plata? Nosotros le estamos exigiendo a los empleaduchos, que son ellos, que nos digan qué van a hacer con nuestra plata. Es lo mínimo que podemos exigirlo a estos ladrones. Son unos ladrones estos tipos. Paralelo, el titular agregó que la responsabilidad fiscal ha primado en este gobierno y cuando hay excedentes, como es lo que ocurrió acá con el caso del litio, es lógico, dijo, que Hacienda solicite estos traspasos para financiar necesidades de la ciudadanía. Necesidades. Y responsabilidad fiscal no vio en ningún caso, insisto, el año 2023, que es el que se refiere a este reportaje, se cumplió el nivel de gasto del país y además se cumplió la meta fiscal. Ustedes saben que cuando nosotros llegamos al gobierno, el 2021 había habido un déficit fiscal de más de 8%, y el 2022 incluso logramos tener un superávit fiscal. Por lo tanto, la responsabilidad fiscal no está en cuestión en... ¿A dónde tuvieron superávit fiscal estos ladrones? Estos tipos, no estoy seguro de lo que digo, pero yo no creo que hayan tenido superávit fiscal estos nefastos. Son unos nefastos estos tipos. En este caso. Asimismo, el titular se tomó varios minutos para enviar un mensaje fuerte y claro a la oposición y sobre todo a quien dijo son los líderes políticos de la derecha que a juicio del secretario están buscando simplemente aprovecharse de esta polémica artificial, lo decíamos, para publicar el mejor tuit o dar la mejor cuña. Eso fue lo que dijo textual el ministro. Esto aludiendo en particular a un video que fue difundido el día lunes por la candidata de la UDI Renovación Nacional, Evelyn Matei, donde ella acusaba directamente a la administración de estar financiando más gasto con recursos del fisco. En un nuevo video que fue difundido ayer por la aspirante al sillón presidencial, Evelyn Matei rebate al ministro Grau, asegurando que los chilenos y chilenas no han visto materializados estos recursos que se sacaron en sus necesidades. Claro. Porque el dinero se ha gastado en fundaciones, se ha gastado en 100.000 funcionarios nuevos de gobierno que nadie sabe lo que hacen, etcétera. Y mientras tanto, el tema de la seguridad ciudadana cada vez peor. ¿Para qué hablar de la lista de espera en salud? Francamente, yo esperaba mucho más del ministro Marcel. Lo anterior en respuesta... Esta tipa es muy falsa, porque ella, otra cosa es con guitarra, Matei. Yo estoy seguro, no sé por qué, a mí se me hace que si Matei llega a la moneda va a ser lo mismo. No va a dar trazabilidad de los fondos y finalmente la plata no va a llegar donde debe llegar, porque el Estado siempre, el Estado ineficiente. Yo soy anarcocapitalista porque no creo en el Estado. El Estado de por sí es menos eficiente que el sector privado. Nosotros podemos resolver todos los problemas que tenemos en la vida mediante nosotros mismos. No necesitamos un Estado para que nos resuelva la vida. Eso es lo que creo yo. A las declaraciones del ministro Grau, donde señala que esos ingresos, no lo detalla específicamente, pero fueron destinados a las partidas de salud, seguridad y vivienda. Lo que no deja conforme, por cierto, a la oposición, que a través de un comunicado de Renovación Nacional y la UDI, no solo volvieron a ratificar lo que va a ser una comisión investigadora hacia el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sino también pidiendo nuevamente, esto ha formado parte del debate hace ya meses, la salida de la directora de presupuestos, Javiera
Martínez. Republicanos también anunció que presentarán un oficio, así lo señala el presidente de la fracción, Agustín Esquela, agregando que además el vicepresidente ejecutivo de la Corfo se abstuvo de esta medida. Ministro Grau, no estamos hablando de los excedentes del litio, estamos hablando de la liquidación anticipada de activos financieros en Corfo contra la voluntad de su vicepresidente ejecutivo, generándole un daño al país de... Un nefasto ese vicepresidente, porque dijo justamente lo que dice ahí es Arturo Esquela, donde los activos financieros se están liquidando, como dice él, pero después se dio vuelta la chaqueta, porque quizás lo mojaron un poquito al vicepresidente, diciendo que los dichos de Grau eran verdaderos, una mentira. Lo que sucedió fue que liquidaron activos financieros y Corfo se está pidiendo crédito a algún banco para poder comprar de nuevo esas máquinas, comprar de nuevo esos activos financieros, que era producción, era mantener productivo a Corfo. Ahora son unos inútiles y vendieron todos los medios productivos de Corfo. Esto es gravísimo. Más de 190 millones de dólares. ¿Para qué? Para gasto corriente, para ir a tapar el hoyo que ha dejado la irresponsabilidad que ha tenido gastando lo que no tiene el Ministerio de Hacienda. Y otro actor importante. Bueno, amigos, ahí teníamos Bio Noticias. Suscríbanse a su canal, créditos para ellos. Y es lo que les digo, nosotros exigimos, le debemos exigir a estos nefastos que nos muestren para qué van a usar esa plata. Es 3 veces más que lo que sacó Piñera a Corfo durante el 2021, pero por lo menos con Piñera sabíamos para qué iban a usarse. Y curiosamente, cuando dijo que se iban a usar con las vacunas, hay que ser sincero, las vacunas llegaron y habían varias, ¿cierto? Funcionó bien ese tema, así que curiosamente cuando nos explica el Estado para qué se usa esa plata y nos muestra transparentemente para qué se usa, las cosas van bien, ¿cierto? Pero cuando no nos dicen, las cosas van muy mal. Así que nada más que decir, amigos, suscríbanse y dejen su like para llegar a más gente. Gracias por ver el video.